Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 12 de febrero de 2026, y este es el día número 43 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 43 días juntos. 43 días viendo el poder de Dios manifestado en su Palabra. Y hoy tenemos uno de los milagros más extraordinarios, más imposibles, más asombrosos de toda la Biblia. El día que el sol se detuvo. El día que Dios alteró las leyes de la naturaleza. El día que Dios atendió a la voz de un hombre. La lectura de hoy viene de Josué capítulo 10, versículo 13. Y es la descripción del día más largo en la historia de la humanidad. Un día cuando el sol obedeció la voz de un líder que clamó a Dios con fe audaz. Este versículo nos enseña algo fundamental. Nuestro Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza. Él las creó. Y puede suspenderlas cuando su propósito lo requiere. Nada es demasiado difícil para Él. Ningún milagro es demasiado grande. Ninguna petición es demasiado audaz si está alineada con su voluntad. Pero antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Qué batalla estás enfrentando que parece imposible? No me refiero a desafíos normales. Me refiero a situaciones que desafían toda lógica. Batallas tan grandes que necesitarías que el sol se detuviera para ganarlas. Problemas tan complejos que solo intervención sobrenatural podría resolverlos. Tal vez es una batalla financiera. Las deudas son tan grandes que aunque trabajaras 24 horas al día, 7 días a la semana, no alcanzarías a pagarlas. Necesitas que Dios multiplique el tiempo. Que haga lo que matemáticamente es imposible. O quizás es una batalla de salud. Los doctores han hecho todo lo posible. La medicina ha llegado a su límite. Necesitas que Dios suspenda las leyes biológicas. Que haga lo que médicamente es imposible. Puede ser una batalla relacional. La situación está tan rota que humanamente no hay solución. Las personas involucradas están tan alejadas que necesitarías un milagro para reconciliarlas. Necesitas que Dios haga lo que relacionalmente es imposible. Tal vez es una batalla espiritual. El enemigo es tan fuerte. La tentación es tan poderosa. La lucha es tan intensa. Necesitas que Dios pelee por ti. Que haga lo que espiritualmente es imposible en tus propias fuerzas. O puede ser una batalla de tiempo. Tienes tanto que hacer y tan poco tiempo. Necesitas terminar algo crucial, pero el reloj está en tu contra. Y desearías poder detener el tiempo como Josué detuvo el sol. Cualquiera que sea tu batalla imposible hoy, quiero que sepas algo fundamental antes de leer este versículo. El Dios que detuvo el sol tiene poder sobre tu situación. El Dios que controló el tiempo puede controlar tus circunstancias. El Dios que atendió la voz de Josué puede atender tu voz también. Pero antes de leer el versículo, necesitas conocer el contexto completo de este milagro extraordinario. Porque entender la situación de Josué te ayudará a apreciar la magnitud de lo que Dios hizo. Israel había entrado a la tierra prometida. Habían cruzado el Jordán milagrosamente. Habían conquistado Jericó sobrenaturalmente. Habían vencido a Ai después de lidiar con el pecado de Acán. Y ahora estaban en proceso de conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero los habitantes de Canaán no iban a rendirse fácilmente. Cuando los habitantes de una ciudad llamada Gabaón escucharon lo que Israel había hecho, se asustaron. Y en lugar de pelear, decidieron engañar a Israel para hacer un pacto de paz. Se disfrazaron como viajeros de tierra lejana. Vinieron con pan mohoso, odres viejos, ropa raída. Y le dijeron a Josué, venimos de tierra muy lejana. Hagan pacto con nosotros. Y Josué, sin consultar a Dios, hizo pacto con ellos. Josué 9:14 al 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. No consultaron a Jehová. Error fatal. Porque 3 días después descubrieron que los gabaonitas eran sus vecinos, no viajeros de lejos. Pero ya habían jurado por Jehová. Y aunque el pacto fue obtenido por engaño, Israel lo honró.
porque habían jurado en el nombre de Dios. Ahora, cuando los otros reyes cananeos escucharon que Gabaón había hecho paz con Israel, se enfurecieron. Josué 10:1-5. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, tuvo gran temor. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes. 5 ejércitos. Unidos contra Gabaón. Y Gabaón, ahora aliada de Israel, envió urgentemente por ayuda. Josué 10:6. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Josué tenía una decisión que tomar. Técnicamente, los gabaonitas lo habían engañado. Podía dejarlos a su suerte. Pero había hecho un pacto. Había jurado. Y Dios le habló. Josué 10:8. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor. Yo los he entregado. Ninguno prevalecerá. Entonces Josué marchó toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón. Aproximadamente 30 kilómetros cuesta arriba. Una marcha forzada nocturna con todo el ejército. Y llegó de sorpresa. Josué 10:9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Dios peleó por Israel. Josué 10:10-11. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y murieron. Más fueron los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios envió granizo, piedras del cielo, y mataron más enemigos que las espadas de Israel. Pero la batalla no había terminado. Los 5 reyes estaban huyendo, sus ejércitos dispersándose, y Josué necesitaba terminar la victoria antes de que la noche cayera, porque si oscurecía, los enemigos escaparían. Se reagruparían. Volverían a atacar otro día. La victoria sería incompleta. Josué necesitaba más tiempo, más luz, más día. Y entonces hizo algo que nadie antes había hecho. Algo audaz. Algo que parecía imposible. Algo que requería fe extraordinaria. Le pidió a Dios que detuviera el sol. Abramos nuestros corazones. Porque la oración de Josué y la respuesta de Dios nos enseñarán sobre el poder ilimitado de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Josué, capítulo 10, versículos 12-14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yase? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Leamos nuevamente el versículo central, con asombro reverente. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Permite que la magnitud de esto penetre en tu espíritu. El sol se detuvo. La luna se paró. El día se extendió. Dios atendió a la voz de un hombre. Este no es mito. No es metáfora. Es historia registrada. El día que Dios suspendió las leyes de la naturaleza para dar victoria a su pueblo. Ahora profundicemos juntos en las verdades asombrosas que emergen de este pasaje extraordinario. Porque cada elemento de este milagro nos enseña algo sobre el carácter y el poder de nuestro Dios. Primera verdad. Entonces Josué habló a Jehová,
la oración audaz en medio de la batalla. Lo primero que nota es que Josué habló a Jehová en medio de la batalla. No esperó hasta que la batalla terminara para orar. No fue al tabernáculo para una sesión de oración formal. Oró en el campo de batalla. En el calor del combate. En el momento de necesidad. Y su oración fue audaz. No pidió algo pequeño. No pidió un poco de ayuda. Pidió que el sol se detuviera. Esto requiere fe extraordinaria. Porque está pidiendo algo que nunca había sucedido antes. Algo que desafía toda lógica. Algo que parece completamente imposible. Pero Josué había visto a Dios hacer imposibles antes. Había visto el Jordán detenerse. Había visto las murallas de Jericó caer. Había visto el granizo destruir enemigos. Entonces, ¿por qué no pedir que el sol se detenga? Y esto nos enseña algo crucial. Dios honra oraciones audaces. No oraciones presuntuosas. No oraciones egoístas. Pero oraciones audaces que están alineadas con su voluntad y su gloria. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer más de lo que imaginamos. Entonces no limites tus oraciones a lo que parece razonable. Si estás enfrentando batalla que requiere milagro imposible, pídelo. Con fe. Con audacia. Con confianza en el Dios de imposibles. Segunda verdad, y dijo en presencia de los israelitas, declaración pública de fe. Nota que Josué no oró esto en secreto. Lo dijo en presencia de los israelitas. Públicamente. Delante de todo el ejército. Delante de miles de testigos. Esto requiere valentía. Porque si Dios no responde, Josué quedará como tonto. Su credibilidad como líder estará arruinada. La gente dirá, ¿quién se cree que es?, ordenándole al sol que se detenga? Pero Josué no oró en secreto para proteger su reputación. Oró públicamente para glorificar a Dios públicamente. Y esto es importante. Porque cuando Dios responde oraciones audaces públicas, Él recibe gloria pública. Todos saben que fue Dios, no coincidencia. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences de declarar tu fe públicamente. No escondas tus oraciones audaces. Porque cuando Dios responde, Él recibe gloria. Y otros son edificados en su fe. Tercera verdad. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Especificidad en la oración. Josué no oró vagamente, Señor, ayúdanos. Oró específicamente, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Sabía exactamente qué necesitaba. Sabía exactamente dónde estaba el sol. Sabía exactamente dónde estaba la luna. Y pidió específicamente. Santiago 4:2. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pedís. Específicamente. Claramente. Audazmente. Dios quiere que seas específico en tus oraciones. No para informarle, Él ya sabe lo que necesitas, sino para ejercitar tu fe, para clarificar tu petición, para que cuando responda, sepas exactamente qué oración respondió. Entonces no ores, Señor, bendíceme. Ora, Señor, necesito este trabajo específico. Señor, necesito esta cantidad específica de dinero. Señor, sana esta enfermedad específica. Sé específico. Como Josué. Cuarta verdad. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Dios tiene poder sobre toda la creación. Y aquí está el milagro. El sol se detuvo. La luna se paró. Desde una perspectiva astronómica moderna, sabemos que es la Tierra la que gira, no el sol que se mueve alrededor de la Tierra. Entonces, técnicamente, Dios detuvo la rotación de la Tierra. Piensa en eso.
La Tierra gira a aproximadamente 1600 kilómetros por hora en el ecuador. Y Dios la detuvo. Sin causar tsunamis catastróficos. Sin lanzar todo al espacio. Simplemente la detuvo suavemente. Y luego la volvió a poner en movimiento sin consecuencias destructivas. Esto demuestra el poder absoluto de Dios sobre su creación. Él creó las leyes de física. Puede suspenderlas cuando quiere. Sin esfuerzo. Sin dificultad. Salmo 147, 4 al 5. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Infinito. Sin límites. Sin restricciones. Y si Dios tiene poder sobre el sol, la luna, las estrellas, toda la creación, ¿qué problema tuyo es demasiado grande para Él? Tu enfermedad no es demasiado complicada para el creador del cuerpo humano. Tu situación financiera no es demasiado imposible para el dueño del oro y la plata. Tu relación rota no es demasiado destrozada para el restaurador de todas las cosas. Nada es imposible para Dios. Quinta verdad. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, Dios da tiempo suficiente para completar victoria. El sol se detuvo hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No se detuvo por tiempo arbitrario. Se detuvo hasta que la victoria fue completa. Hasta que el propósito fue cumplido. Hasta que el trabajo fue terminado. Dios no da milagros a medias. Cuando interviene sobrenaturalmente, lo hace completamente. No solo detuvo el sol por una hora. Lo detuvo casi un día entero. Aproximadamente 24 horas de luz adicional. Y esto nos enseña que cuando Dios te da victoria, te da tiempo suficiente para completarla. No te deja a medias. No te abandona antes de terminar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. No la dejará incompleta. La terminará. Entonces, si Dios ha comenzado algo en tu vida, confía que lo terminará. Si te ha dado visión, te dará provisión para completarla. Si te ha llamado a algo, te sostendrá hasta que lo termines. Sexta verdad, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, singularidad del milagro. El versículo 14 enfatiza, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Antes. Nunca había sucedido. Después. Nunca ha vuelto a suceder. Fue único. Singular. Extraordinario. Y esto nos recuerda que Dios no está limitado a patrones predecibles. Puede hacer cosas nuevas. Cosas que nunca ha hecho antes. Cosas que nunca volverá a hacer. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Cosa nueva. Dios puede hacer en tu vida algo que nunca ha hecho antes. Un milagro único para tu situación única. No limites a Dios a lo que ha hecho en el pasado. No digas, Dios nunca ha hecho esto antes, entonces no lo hará ahora. Tal vez no lo ha hecho antes porque estaba esperando tu situación. Tu necesidad. Tu fe audaz. Séptima verdad. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, Dios responde a oraciones de fe. Esta frase es asombrosa. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. El Dios del universo. El creador de galaxias. El Todopoderoso. Atendió a la voz de un hombre. No dice Josué obedeció la voz de Dios. Dice Dios atendió la voz de Josué. Por supuesto, Josué estaba alineado con la voluntad de Dios. No era oración egoísta. Era oración para cumplir el propósito de Dios de dar la tierra prometida a Israel. Pero aún así, es extraordinario. Dios atendió. Dios escuchó. Dios respondió. Santiago 5:16 al 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración eficaz puede mucho. Elías era hombre como nosotros. Y su oración controló el clima. Josué era hombre como nosotros. Y su oración controló el sol. Tú eres humano como ellos. Y tu oración puede mover la mano de Dios. No porque seas especial, sino porque Dios atiende a oraciones de fe que están alineadas con su voluntad. Octava verdad. Porque Jehová peleaba por Israel, Dios pelea nuestras batallas. El versículo termina con la razón detrás de todo. Porque Jehová peleaba por Israel. No era Josué peleando con ayuda de Dios. Era Dios peleando con participación de Josué. Dios envió el granizo. Dios sembró confusión. Dios detuvo el sol. Dios dio la victoria. Israel participó. Pero Dios peleó. Y este es el patrón en toda la Escritura. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Segunda de Crónicas 20:15. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios pelea tus batallas. No solo te ayuda a pelear. Él pelea. Tu parte es obedecer. Marchar cuando te dice marcha. Estar quieto cuando te dice estate quieto. Orar cuando te dice ora. Actuar cuando te dice actúa. Pero la batalla misma es de Dios. Y cuando Dios pelea, la victoria está asegurada. Novena verdad. La ciencia no contradice el milagro, lo confirma. Algunos críticos han argumentado que este evento es científicamente imposible. Que detener la rotación de la Tierra causaría catástrofes. Pero eso es precisamente el punto. Es milagro. Por definición, un milagro es intervención sobrenatural que suspende leyes naturales. Interesantemente, hay referencias históricas de otras culturas sobre un día extraordinariamente largo. Antiguos registros chinos, egipcios y aztecas mencionan un día que duró anormalmente. Y hay científicos que han calculado que falta aproximadamente un día en el calendario astronómico histórico. Un día que no puede ser contabilizado. No estoy diciendo que esto prueba el milagro científicamente. La fe no necesita prueba científica. Pero es interesante que haya evidencia histórica y astronómica que coincide con el relato bíblico. Y al final, si crees en un Dios que creó el universo de la nada, creer que puede detener el sol no es problema. Décima verdad. Este milagro apunta al poder de Cristo. Finalmente, este milagro nos apunta al poder de Cristo sobre toda la creación. Colosenses 1:16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cristo creó el sol. Cristo sostiene el sol. Cristo puede detener el sol. Y en su ministerio terrenal, demostró poder sobre la naturaleza repetidamente. Calmó la tempestad. Caminó sobre agua. Multiplicó panes. Convirtió agua en vino. Y un día, Apocalipsis 21:23 nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Cristo es mayor que el sol. Es la luz verdadera. Y un día, no necesitaremos el sol porque Cristo mismo será nuestra luz. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Ora audazmente por lo imposible. Ahora, aplicaciones prácticas para tu vida hoy. La primera, no limites tus oraciones a lo que parece razonable. Si enfrentas situación imposible, ora por milagro imposible. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Con fe, incluso pequeña, las montañas se mueven. Entonces identifica tu montaña imposible hoy. Y en lugar de resignarte a vivir con ella, ora audazmente que se mueva. Aplicación práctica número 2.
Declara tu fe públicamente. La segunda aplicación: no escondas tu fe. Declara públicamente lo que crees que Dios hará. Como Josué habló delante de todo Israel, declara tu fe delante de otros. No arrogantemente, sino confiadamente. Esto edifica la fe de otros. Y cuando Dios responde, Él recibe gloria pública. Aplicación práctica número 3. Confía que Dios pelea por ti. La tercera aplicación: deja de intentar pelear tus batallas solo. Reconoce que Jehová pelea por ti. Tu parte es obedecer. Parte de Dios es pelear. No intentes hacer su parte. Haz la tuya y confía que Él hará la suya. Aplicación práctica número 4. Ora específicamente. La cuarta aplicación: sé específico en tus oraciones. No solo Señor, ayúdame, sino Señor, necesito exactamente esto. Especificidad demuestra fe. Y cuando Dios responde específicamente, sabes exactamente qué oración respondió. Aplicación práctica número 5. Espera milagros únicos. La quinta aplicación: no limites a Dios a patrones del pasado. Él puede hacer cosas nuevas, únicas, que nunca ha hecho antes. Tu milagro puede no parecerse al milagro de otra persona. Puede ser completamente único. Y está bien. Porque Dios es creativo. Y su poder es ilimitado. Familia de Lee la Palabra, el día que el sol se detuvo no es solo historia antigua. Es revelación del carácter de nuestro Dios. Un Dios de poder ilimitado. Un Dios que atiende oraciones audaces. Un Dios que pelea batallas imposibles. Un Dios que hace milagros únicos. Y el mismo Dios que detuvo el sol para Josué puede intervenir sobrenaturalmente en tu situación hoy. No porque lo merezcas, sino porque Él es poderoso. Porque Él es fiel. Porque Él atiende a la voz de sus hijos que claman con fe. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del sol, la luna y las estrellas, venimos a ti reconociendo tu poder ilimitado. Como Josué, enfrentamos batallas que parecen imposibles. Situaciones que requieren intervención sobrenatural. Necesidades que solo un milagro puede satisfacer. Hoy oramos audazmente, no presuntuosamente, sino con fe en tu poder ilimitado. Te pedimos que hagas lo imposible en nuestras vidas. Momento de silencio para peticiones específicas. Que detengas lo que necesita detenerse. Que muevas lo que necesita moverse. Que cambies lo que necesita cambiarse. Confiamos que así como atendiste la voz de Josué, atenderás nuestras voces también. No porque seamos especiales, sino porque tú eres fiel. Ayúdanos a no limitar nuestras oraciones a lo que parece razonable. Danos fe para pedir milagros imposibles que están alineados con tu voluntad. Y pelea nuestras batallas. Porque no es nuestra la guerra, sino tuya. Tú eres el Dios que pelea por nosotros. Gracias porque nada es imposible para ti. Gracias porque tu poder no tiene límites. Gracias porque puedes hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas un milagro imposible, comenta: Dios, haz lo imposible. Oraré con fe audaz por cada petición. Si Dios ha hecho un milagro imposible en tu vida, testifica. Cuenta tu historia para que otros crean. Comparte este vídeo con alguien que necesita saber que Dios puede hacer lo imposible. Suscríbete y activa las notificaciones. Mañana tenemos Hechos 17:23. El altar al Dios no conocido. Pablo predicando en Atenas. No te lo pierdas. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, el Dios que detuvo el sol puede intervenir en tu situación. Nada es imposible para Él. Ora audazmente. Confía completamente. Espera milagros. Que el Dios de imposibles haga lo imposible en tu vida. Nos vemos mañana.